cédula, la identificación. Muy bien. Muy bien. ¿Acá alguien más? Dos veces pagamos el semestre pasado. Muy bien, acá. Claro que sí. Acá. ¿A todos? Ah, por acá. ¿Seis? ¿Listo? No. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Listo todos? ¿Ya entregaron? Ok. Sofía Valencia. Oh, no. Sofía Vallecilla. ¿Dónde está? Sofía. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál era? La arteria coroidea anterior es rama de otra arteria. ¿Sí? ¿Cuál es esa arteria? ¿Cuál pusiste tú? La carótida interna. ¿Están de acuerdo? Perfecto, muy bien. La arteria coroidea anterior viene directamente, es una rama de la carótida interna en su segmento o porción comunicante. ¿Recuerdan el video? Ahí está. Tiene unos segmentos. Hay varias clasificaciones, pero la clasificación que les puse en el video es una clasificación que por cada trayecto tiene un nombre y por eso se acuerdan. ¿Okay? Entonces, muy bien Sofía, puso carótida interna, muy bien. Si hay una coroidea anterior, tiene que haber una coroidea posterior. ¿Sí? Acuérdense de eso. Siempre que en anatomía o en medicina les dicen que hay algo superior, es que de pronto hay algo inferior. Muy bien.
Entonces, la primera está muy bien. Vamos a ver la segunda, que es la vena anastomótica magna inferior. Drena sangre venosa a un seno como tal. Vamos a mirar a ver a quién le preguntamos. ¿Quién es Valentina Torres? Valentina, muy bien. Valentina, le vamos a preguntar entonces, la vena anastomótica magna inferior, drena sangre venosa, ¿a qué seno? ¿Qué dicen? ¿Está bien o no? Al seno transverso, dice Valentina. Sí, está perfecto. Bien. Entonces, esa vena anastomótica magna inferior drena sangre venosa al seno transverso. ¿Para qué piensan que es importante? Alguien que me diga de pronto, ¿para qué es importante saber eso? No solamente por una pregunta. ¿Alguien? Sí, porque uno se aprende eso, ¿para qué? Cualquier idea se aceptaba, peor, por una lesión, digamos que se tapa la vena anastomótica magna inferior, la vena de la B. ¿Qué le puede pasar? O sea, para saber eso, tienen que haber leído o haber entendido qué área está drenando cortical esa vena. ¿Se acuerdan? Si está drenando sangre hacia el seno transverso, está drenando sangre entre la transición entre el temporal, el occipital y el parietal. ¿Y qué pasa en esa área cortical, en especial en el hemisferio izquierdo? ¿Qué estructura cortical o qué área cortical importante está en esa área? Wernicke. ¿Y qué pasa con esa área? Es el área sensitiva del lenguaje. ¿Qué significa? Que una persona que por alguna circunstancia se tape el seno transverso o se dañe la vena anastomótica magna inferior o la vena de la B, la sangre llega a la corteza, pero no se puede drenar, se congestiona esa área cortical y sangra, y si es en el lado izquierdo o en el área dominante del lenguaje, acuérdese que todos nosotros no tenemos el área del lenguaje en el lado izquierdo. La gran mayoría tenemos el lenguaje en el lado izquierdo, pero existen personas que tienen una dominancia mixta o que tienen una dominancia atípica, que está en el otro lado. Entonces, cuando se daña esa vena, se obstruye la vena, se puede congestionar, puede haber un sangrado y una persona puede quedar con una lesión irreversible del área sensitiva del lenguaje. ¿Y qué pasa cuando se daña el área sensitiva del lenguaje? Una afasia. ¿Sí? ¿Y qué tipo de afasia? De Wernicke o sensitiva, exactamente. ¿Qué significa que esa persona habla o no habla? Así puede hablar, porque el área de Broca funciona. ¿Qué es lo que no puede hacer? No entiende nada. ¿Qué significa que una persona que tenga ese tipo de lesión sería una persona que hablaría así? Yo casa y mañana y viene y una naranja que estaba en una mesa, pero sí, y mañana. Venga, pues señor, ¿y usted cómo se llama? No, y entonces un carro con unicornio y sí, camello. Entonces imagínese una persona que deje de tener el componente del lenguaje sensitivo, deja de ser, por así decirlo, casi un ser humano. O sea, es un cuerpo de ser humano, pero lo que nos hace seres humanos es que toda nuestra mente funcione. Y si el área sensitiva no está, podemos escuchar, todo nuestro cerebro funciona, pero no podemos procesar qué es lo que nos están diciendo.
Imagínense esa catástrofe. Por eso es importante saber dónde está esa vena, porque si hay una lesión en ese lugar, o si hay un trombo, como lo dijo Valentina, en el seno transverso, y si es del lado izquierdo y se tapa el lugar donde está drenándose la vena anastomótica magna inferior, pues esa persona puede tener esta complicación, y es una persona que probablemente, si no se muere, pues va a quedar con un déficit para toda la vida muy complejo. ¿Okay? Entonces esa es la importancia clínica. ¿Cuál es la importancia de la otra pregunta? La arteria coroidea anterior. La arteria coroidea anterior no está drenando sangre, está llevando sangre, está irrigando una área específica del cerebro. ¿Qué área de mucha importancia le está llevando sangre a la arteria coroidea anterior? No. Globo pálido. Hay algo que ustedes pueden ver inmediatamente si una persona se ocluye o se daña la arteria coroidea anterior. Va a darle irrigación a unos lugares muy específicos, que si no lo tienen claro, tienen que estudiarlo porque se lo pueden preguntar en algún momento en el examen, ahora o en algún momento. La arteria coroidea anterior da irrigación a unas áreas específicas del cerebro, en especial profundos. ¿A quién? ¿Al área 4? ¿Qué piensan? Al área 4 le estaría llevando la cerebral media, porque es cortical y es frontal, el lóbulo frontal y es dorso lateral. ¿Ok? ¿Quién dijo la cápsula interna? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Santiago. Entonces Santiago dice que es la cápsula interna. ¿Quién está de acuerdo que es la cápsula interna? El brazo posterior de la cápsula interna. Muy bien. ¿Qué información va por la parte anterior de la cápsula interna? No por la posterior, por la anterior. Ustedes ya vieron conexiones, ¿cierto? Hay una cápsula interna que es donde está información que viene de la corteza que se va a estar comunicando entre un lado y el otro o entre el mismo hemisferio. En el brazo anterior hay una información. ¿Se acuerdan cuál es? No saben, tienen que volverlo a buscar. ¿Cuál es la información en la cápsula? Núcleos de la base tienen algo de conexión y ¿qué más? El tálamo. Información de núcleos de la base y el tálamo que va de un lado al otro, en especial la parte de la emoción. Mientras que en el brazo posterior, ¿qué información importantísima está? Súper importante. Información motora. Perfecto. ¿Quién le dijo? Santiago. Entonces, Santiago tiene muy bien ese concepto, la cápsula interna, pero no solo la cápsula interna, sino el brazo posterior de la cápsula interna, donde están fibras, ahí sí, motoras, que vienen de qué área cortical? Del área 4. Entonces no es el área 4, ¿sí? Es toda la información del homúnculo motor, las neuronas que están allí en esa área, generan axones que generan la corona radiada, o que están en la corona radiada, y descienden de lateral y superior hacia medial hasta formar las fibras del brazo posterior de la cápsula interna. Y si una de las áreas, ustedes van a estudiar que otras áreas irrigan la arteria carótida y la arteria coroidea anterior, una de las áreas importantísimas es el brazo posterior de la cápsula interna, donde está toda la información motora del área 4. ¿Qué pasaría si una persona se le ocluye la arteria coroidea anterior del lado izquierdo? ¿Qué es? Exacto, se altera la movilidad ¿de dónde? Del lado derecho. ¿Parcial o totalmente? O sea, la cara, el brazo solo, la pierna, todo. Se dañó toda la irrigación de todo el brazo posterior de la cápsula. Entonces, ¿qué pasaría? Se daña toda la información, porque ahí el paquete de axones que viene del área 4, recuerden que el área 4 tiene una parte lateral
una parte superior y una parte medial, donde está la cara, la boca, después está el brazo, después el hombro, el tronco y por último la parte de la cadera, la pierna que está hacia la línea media. ¿Okay? Entonces miren lo importante de conocer esta arteria, porque tiene una área de irrigación muy selectiva y que uno puede ver una persona y puede detectar, uy, esta persona tiene una alteración del movimiento del brazo, de la pierna y de la cara. Uno de los lugares donde puede estar toda esa información por una alteración de una arteria es en el brazo posterior de la cápsula interna, y como hay una arteria específica que le da irrigación allí, es uno de los lugares donde puede que se haya ocluido o se haya dañado. Bueno, no es tan frecuente, pero puede ser por anatomía, ustedes ya entienden eso. Muy bien, ahora la última pregunta. La última pregunta era esta. Entonces, es una estructura relacionada con el sistema autónomo que tiene, que es simpático y parasimpático, o sea que ya con eso tenían 50% de posibilidad de tenerla bien. ¿Por qué es el uno? Pues el otro, ¿sí? Muy bien. Y si está en la carótida interna, ya siguiente vamos a ver qué le coloca. A ver a quién le preguntamos. ¿Ustedes ya comenzaron a ver pares craneales? Juan David Yepes, ¿dónde está? Juan David, véalo. Juan David, ¿qué piensa que qué estructura está pasando por la carótida interna? ¿Quién está de acuerdo que son fibras simpáticas o el plexo simpático? Sí, está muy bien. ¿Okay? Existe un ganglio cervical simpático donde viene información simpática desde el cerebro. ¿Dónde se origina el sistema simpático y parasimpático en el cerebro? ¿Ya lo vieron? ¿Hipotálamo? Exactamente. Entonces, el hipotálamo, donde se originan, están los somas de las neuronas que van a originar los haces o los axones simpáticos y parasimpáticos que descienden por el tallo en fibras simpáticas que después salen de la médula, van a dar al ganglio simpático, tanto uno en el lado izquierdo, otro en el lado derecho, de allí salen ramas que se van a la arteria carótida, y en especial a la arteria carótida interna, y alrededor de la arteria carótida interna van ascendiendo, ingresan con la carótida interna y dan ramas simpáticas a todo el lado de la cara, del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve saber eso? Exacto, entonces ahí tendríamos que saber qué hace el sistema simpático en el lado derecho y en el lado izquierdo. ¿Okay? El sistema simpático es un sistema de alerta, de contracción, de pelea o de relajación y de caerse y desmayarse. De alerta, ¿sí? Es un sistema que lo pone a la persona activa para poderse defender. A una persona que está ante una circunstancia de peligro o tiene miedo, activa el sistema simpático, hipotálamo, hipófisis, supraadrenal, para generar sustancias para que comiencen a hacer taquicardia. ¿Qué pasa en los ojos con el sistema simpático?
se dilata la pupila. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Para qué piensan que uno cuando está en una situación de peligro se dilata la pupila? Para que ingrese más luz y uno pueda ver más. ¿Ok? Una forma indirecta, les doy este chisme, no significa que funcione 100%, pero miren que la gente que entiende neurociencias muchas veces lo utiliza para otras cosas. No significa que esto sea 100%, no van a decir entonces que cojan al novio o la novia, lo miren a los ojos y le digan, ¿qué estabas haciendo ayer por la tarde que no me contestaste? Y si el novio o la novia que activa el sistema simpático, comienza con taquicardia, usted le ve los ojos y comienza a hacer midriasis, o alterar, la pupila se dilata, le dicen, se espera 1 o 2 segundos y dice, no, nada, estaba en clase. No significa que le están mintiendo, pero por alguna circunstancia se activó el sistema simpático y se generó un sistema de alarma. Eso lo utilizan mucho, por ejemplo, las personas como los detectives y personas que están entrevistando gente en los lugares de interrogación. Entonces, ¿por qué? Porque saben que el sistema simpático se activa cuando una persona tiene una circunstancia de estrés o de miedo. Bueno, entonces para eso, hasta para eso funciona. Entonces, el sistema simpático sirve para eso, sirve para que llegue más sangre a los músculos para que una persona pueda o correr o pelear y en algunos casos se desmaya. Las 3 formas que una persona se defiende ante una circunstancia de peligro. Entonces, si el sistema simpático llega al lado derecho o al lado izquierdo de la cara, significa que es el encargado de que la pupila se dilate o que el músculo del iris, que es circular, cuando él se contrae se vuelve más delgadito. Miren este concepto para cuando ustedes estén pensando en la pupila. ¿Por qué el sistema simpático, la pupila se vuelve más grande? No es que la pupila se vuelva más grande. Acuérdense que la pupila es un espacio vacío, un espacio donde está ingresando la luz. El músculo, exactamente, como estás diciendo, es el músculo que es una forma de dona. Como imagínense un músculo en forma de dona que cuando se contrae, él se vuelve más delgado, lo que significa que el espacio en el centro se vuelve más grande. ¿Qué pasa con el sistema parasimpático? El sistema parasimpático lo que hace es que ese músculo se relaja, o sea que se vuelve más grueso y el espacio que está en la mitad se vuelve más pequeño. Eso se llama miosis. Cuando crece la pupila, midriasis y miosis. Y sabemos que esto es el sistema simpático el que va a hacer que el músculo en forma de dona se contraiga y la pupila se vuelva más grande, sea midriasis. ¿Dónde están las fibras parasimpáticas que llegan a ese mismo músculo y en vez de que el músculo se vuelva más delgado y se produzca una midriasis, que se produzca una miosis? ¿Ustedes ya vieron pares craneales? ¿Tercer par ya lo vieron? ¿Cuarto par? ¿Sexto? ¿Todos? Ok. ¿Por dónde están ingresando las fibras parasimpáticas a ese ojo? ¿Por qué par craneal que le da? ¿En cuál? ¿El ganglio ciliar? ¿Qué par craneal es el que está llevando las fibras parasimpáticas hasta la órbita para darle inervación parasimpática al músculo constructor del hélice? ¿Cuál? ¿Motor ocular común, oculomotor o tercer par? Exactamente. ¿Por qué? Ese par craneal tiene 2 componentes. Ustedes vieron que hay un origen real y un origen aparente, ¿sí? Entonces, el origen real del tercer par, ¿qué tiene? ¿Qué características tiene? Un núcleo que es ¿qué? Un núcleo que es motor voluntario y el otro núcleo involuntario motor, que es el núcleo accesorio o de nombre, ¿cuál es el otro nombre? Edinger-Westphal. Entonces ese núcleo, tanto el motor voluntario como el núcleo accesorio del tercer par o parasimpático o de Edinger-Westphal, ¿están en qué parte del tallo? ¿En el mesencéfalo, en el puente o en el bulbo? En el mesencéfalo. ¿Ok? Ese es el origen real.
Acuérdense que para ustedes orientarse en pares craneales, los primeros 4 pares craneales están del mesencéfalo hacia arriba. Los 4 pares craneales que están en la mitad están en el puente, y los últimos 4 pares craneales están relacionados entre el puente y el bulbo. Eso los ayuda a identificar alguna lesión. Entonces, sistema parasimpático acompañando el tercer par. El origen aparente del tercer par, ¿dónde está? Fosa interpeduncular o la cisterna interpeduncular. Ingresa, después de que sale de allí, las fibras parasimpáticas y las fibras motoras del tercer par pasan desde el tallo hasta la órbita. ¿Por dónde pasan? Fisura orbitaria superior. Y antes de eso, ¿por dónde están pasando? Por el seno cavernoso. Muy bien. ¿Qué características tienen las fibras parasimpáticas en el nervio en comparación de las motoras voluntarias? ¿Dónde están las fibras parasimpáticas? ¿Alrededor? ¿Adentro? ¿O están mezcladas todas? ¿Periféricas? Exacto, entonces miren la importancia de saber la anatomía para dar una cosa súper importante. Cuando ustedes estén más arriba y estén viendo pacientes en urgencias, en clínica, en cualquier parte, niños, adultos, ancianos, jóvenes, lo que sea, muchos de los médicos de cualquier especialidad van a ver los pacientes y le van a ver las pupilas, y uno de los signos de alarma más grandes es cuando hay una dilatación pupilar. Van a estar, eso es 100% seguro que lo van a vivir en algún momento de la vida. Y van a ver que cuando dicen dilató una pupila, todo el mundo comienza a correr como las hormiguitas cuando les revuelcan el hormiguero. Porque si no se hace algo, el paciente se va a morir. Entonces tiene que hacer algo inmediatamente. ¿Por qué? Porque como ustedes ya saben en neuroanatomía, no es solo saber, si las fibras parasimpáticas están alrededor y las fibras motoras voluntarias están en el centro. Sí, muy bien, sacó 5, pero ¿para qué? ¿Para qué sirve eso? Sirve para lo siguiente: cualquier cosa que comience a comprimir al tercer par, lo primero que se va a comenzar a dañar es las fibras parasimpáticas que van por el tercer par. Y si se comienza a alterar la función parasimpática del tercer par, ¿qué le pasa al músculo del iris? Ya no hay sistema parasimpático porque no está funcionando bien. Entonces, ¿quién funciona? El sistema simpático que viene del ganglio cervical que asciende por la carótida interna. Entonces, ¿qué significa? El simpático sí funciona, el parasimpático no funciona. ¿Y qué le pasa a la pupila? Se dilata porque el músculo se vuelve más delgadito y el espacio se vuelve mayor. Esa es la fisiopatología cuando hay un hematoma, una contusión, un tumor, una inflamación que le está comprimiendo al tercer par de una forma rápida y ustedes tienen que actuar inmediatamente. Bueno, o sea que cualquier cosa que le esté comprimiendo o esté tocando al tercer par, alrededor, lo primero que va a comenzar a dejar de funcionar es el sistema parasimpático, las fibras parasimpáticas que van, y por eso se dilata la pupila. No solamente en contusiones, hematomas, tumores e inflamación del cerebro, sino que hay algunos daños de algunas estructuras vasculares como las arterias. Las arterias tienen 3 capas, ustedes ya lo revisaron y lo leyeron, y existe una enfermedad que se llaman aneurismas de las arterias cerebrales. Lo van a ver después en fisiopatología, en patología, en medicina interna, en neurología, neurocirugía, todo de aquí en adelante. Es una de las causas más frecuentes, o es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea no traumática en los pacientes. ¿Y para qué les estoy diciendo esto? ¿Para qué estamos hablando de aneurismas y estamos en neuroanatomía? Eso ya es por allá, cuando esté por allá en medicina interna, neurología.
Porque si ustedes no entienden neuroanatomía, no van a entender cuando una persona de pronto tenga un aneurisma y ustedes lo puedan examinar y ustedes no lo detecten y a la otra semana se le rompe el aneurisma y se murió. ¿Dónde puede existir un aneurisma que crezca? Ustedes ya vieron los videos y leyeron el libro, que comience a crecer y que cuando comienza a crecer está muy cerca del tercer par y lo comienza a comprimir alrededor. Por aquí dice la arteria comunicante posterior. ¿Quién dice alguna otra diferente? La carótida interna, la arteria cerebral posterior, seno cavernoso, estamos hablando de un aneurisma que comienza a crecer. Por estadística y por localización, lo primero que puede uno comenzar a pensar es que en la arteria comunicante posterior puede comenzar a crecer un aneurisma, está muy cerca del tercer par y puede generar una alteración de la pupila. ¿Ok? ¿Cuál otra arteria está muy cerca? Muy cerca. La cerebral posterior, pues acuérdense que la cerebral, ¿quién dijo la cerebrosa superior? La cerebrosa posterior. Muy bien. Son dos arterias que están cuando termina la basilar, está la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior. A la arteria cerebral posterior le llega la arteria comunicante posterior. Y está mucho más cerca del tercer par, la arteria comunicante posterior, que la arteria cerebral posterior. Bueno, por eso es que, primero. Y segundo, porque por estadística, eso lo van a ver después, se genera más fácil un aneurisma en la comunicante posterior que en los otros lugares. Bueno, entonces por eso es que uno tiene que aprender neuroanatomía. ¿Dónde están las arterias? ¿Dónde están las estructuras alrededor del tercer par para que lo puedan hacer? En el seno cavernoso algo puede comenzar a crecer que pueda generar una alteración del tercer par. ¿Sí? Pero un aneurisma, ¿qué arteria es la que está relacionada con el seno cavernoso? La carótida interna. La carótida interna, ¿dónde está en el seno cavernoso? En toda la mitad. ¿Qué significa? Que si hay un aneurisma que comienza a crecer, ¿cuál es el par craneal que está más cerca de la arteria carótida interna y que está dentro del seno cavernoso? El sexto par. ¿Qué significa? Que si se comienza a generar un aneurisma de una arteria, que sería la arteria carótida interna, ¿cuál es la manifestación en ese paciente? Que se altera el sexto par. ¿Y qué pasa con el sexto par? Por ejemplo, digamos que tiene una persona un aneurisma en la arteria carótida interna del lado derecho. El músculo que inerva el sexto par, ¿cuál es? El recto lateral. ¿Qué significa? Que ya deja de funcionar. ¿Y qué pasa con el ojo? El ojo se va hacia afuera o hacia adentro. Hacia adentro. ¿Por qué? Porque el músculo que está moviendo el ojo hacia afuera ya no funciona. ¿Ok? Entonces, una forma de identificar que alguien, si le dicen a ustedes, tiene un aneurisma de la arteria carótida interna en el segmento intracavernoso y está tocando el par craneal más cercano, que es el sexto par, como lo acaban de decir, ¿qué manifestación clínica va a tener? Entonces ustedes tienen que decir una parálisis del movimiento del recto lateral y una alteración de la mirada de ese ojo hacia la parte interna. O sea, una limitación para mover el ojo hacia afuera. Miren todo lo que ustedes están comenzando a aprender solo con las clases de neuroanatomía. Para eso es que funciona. Miren lo que hemos repasado con las tres preguntas, ¿sí? Si ya no se tratará de
Exacto. Afecta también el cuarto y el tercero. Buena pregunta, ¿qué opinan? Hay una comunicación anómala, como lo estás diciendo tú, si el aneurisma se rompe, pero entonces habría una comunicación entre la sangre de la carótida dentro del seno cavernoso y el seno cavernoso, que es sangre venosa. ¿Sí? O sea que el paso de sangre de la arteria a la vena. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? En las arterias hay más presión que en el sistema venoso. Entonces, como hay más presión de la arteria al seno venoso, que es el seno cavernoso, va a comenzar a salir sangre de la arteria carótida y va a drenar hacia el seno cavernoso. Pero el seno cavernoso, acuérdense que eso está ahí compactado, eso tiene una dura madre que lo cierra. La sangre del seno cavernoso, ¿a dónde se drena? Seno petroso, ¿cuál? Seno petroso superior y seno petroso inferior. Entonces, ¿qué significa? Que toda la sangre venosa de la órbita por la vena oftálmica superior, vena oftálmica inferior y el seno esfenoparietal llegan al seno cavernoso y continúan el drenaje de la sangre por el seno petroso superior y el seno petroso inferior. ¿Hacia dónde? Hacia la vena yugular, ¿sí? O hacia el seno sigmoideo cuando termina para formar la vena yugular interna. Entonces, ¿qué pasa con la pregunta que tú acabas de decir, que es muy interesante? Si se rompe eso, se cambian las presiones, entonces se aumenta la presión en el seno cavernoso. Cuando se aumenta la presión en el sistema venoso, toda la sangre que le está supuestamente drenando del ojo ya va a tener como por así decirlo, una presión en contra. Entonces, ¿qué pasaría con ese ojo? La sangre que debería drenarse ya no se drena de la misma forma. ¿Y qué pasa cuando algo ingresa y no sale bien? Se comienza a dematizar o se comienza a inflamar. ¿Qué significa? Que ese ojo se comienza a edematizar y se comienza a congestionar. Es una cosa que ustedes pueden ver. Bueno, la otra cosa es que ustedes van a entender que cuando hay un orificio en cualquier parte del cuerpo que cometa flujo de sangre de un lugar a otro, con cambios de presión se produce un soplo, se produce un sonido. ¿Qué significa? Que esa persona, si ustedes les cogieran un fonendo y se lo ponen en el ojo, ustedes van a escuchar un soplo y van a escuchar el sonido de paso de sangre de la arteria carótida interna al seno cavernoso. Miren que todo eso lo pueden hacer sin necesidad de una resonancia, ni una tomografía, sin llamar al especialista. Ustedes, si saben de anatomía, comienzan a ver eso. ¿Y qué pasa además de eso? ¿Qué par craneal está dentro del seno cavernoso? Sexto. ¿Y dónde están los otros pares craneales? El tercero y el cuarto, ¿dónde están? Lateral. Y si eso se está comenzando a congestionar, pues que comprime, también comprime el tercero y el cuarto. Entonces, una persona, ¿qué le pasaría? Ese ojo se edematiza, se congestiona, se comienza a salir por la inflamación. ¿Qué más? No puede mover el tercer par, no funciona. El cuarto par, no funciona. El sexto par, no funciona. O sea que ese ojo se mueve o no se mueve. No se mueve. Eso se llama ojo congelado o ojo quieto. ¿Por qué? Porque no funcionó ni el tercero, ni el cuarto, ni el sexto. El drenaje venoso se alteró y muy cerca del seno cavernoso, acuérdense que está la primera rama del quinto par, o sea, OB1. Y esa primera rama o rama oftálmica de B1, el quinto par, da información que es sensitiva o motora. Sensitiva, ¿de qué parte de la cara? La parte B1 del quinto par. La parte frontal, o sea que la parte superior, el tercio superior de la cara, se comienza a alterar la sensibilidad. ¿Qué significa entonces?
Una persona que se le rompe un aneurisma de la carótida dentro del seno cavernoso puede tener un soplo, puede comenzar a tener congestión ocular. Bueno, el ojo se vuelve rojo, que llega sangre y no puede salir de una forma adecuada. Se altera el movimiento del tercero, del sexto y del cuarto, el ojo se vuelve un ojo congelado. Y además de eso, puede tener alteración de la sensibilidad del tercio superior de la cara. Y para ustedes detectar eso, ¿necesitan un aparato especial? ¿Qué necesitan? Mirarlo el paciente y decirle, ¿usted siente aquí? No, no siento como dormido. A ver, mueva el ojo. No lo puede mover ni para arriba, ni para abajo, ni para la derecha, ni para la izquierda. Además de eso, lo ven congestionado, y lo ven rojo, y lo ven que se está saliendo, y le ponen un fonendo, y escuchan un soplo. Ustedes ya con neuroanatomía pueden decir, esta persona de pronto tiene una fístula carótido cavernoso. Para eso sirve la neuroanatomía. Para ustedes ver un paciente y que ustedes digan con lo que ven, de pronto, dónde hay una lesión dentro del cerebro. Entonces miren todo lo que hemos comenzado a repasar solo con esas tres preguntas. ¿Qué repasamos? Áreas corticales, áreas profundas, irrigación, pares craneales, movimientos oculares, seno cavernoso, sistema simpático y parasimpático. Miren todo lo que nos sirve lo que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, siempre es orientada la neuroanatomía o la anatomía en saber qué hacer. Voy a conectar esto un momentico. Muy bien, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ver un diagrama. ¿Ustedes vieron ese diagrama? Es el diagrama de la circulación anterior y la circulación posterior. Con eso vamos a ir poco a poco viendo desde algo en 2 dimensiones hasta algo en 2 dimensiones que sea más o menos tridimensional, hasta de último ver estudios que ya van a ver en la clínica, en las clínicas, las angiografías y las angioresonancias. ¿Para qué? Para que cuando lleguen, como por ejemplo cuando yo doy la clase hay veces en la universidad, en otra universidad, la gente dice, pues yo sí vi neuroanatomía, pero me ponen un estudio de algo y yo no tengo ni idea de lo que es. Veo una cantidad de espaguetis, y esos espaguetis yo no sé cuál es la cerebral anterior, cuál es la cerebral media, cuál es la carótida, no tengo ni idea. Entonces la idea es que por lo menos ustedes, ahora que están en el primer año, puedan identificar esto. ¿Por qué? Porque después se les va a olvidar o se les va a confundir. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Volver a repasar. Y después otra vez volver a repasarlo y volver a repasarlo. Recuerdan que yo les dije en un momento que las técnicas de estudio, uno tiene una posibilidad que olvide las cosas, por eso ustedes en medicina y en la vida, para ser maestros en algo o generar una maestría, tienen que repetir y repetir y repetir hasta que ya lo dominen. ¿Okay? Bueno, muy bien. Entonces, lo que yo les digo que a veces si le ponen o no esto y que este es todo el sistema de irrigación del cerebro, uno dice, pues eso es una telaraña, ¿no? Y algunos de ustedes tienen, no sé si les aprovechó los cráneos, algunas personas de ustedes los tuvieron y trataron de, ustedes tienen estos sistemas, tienen hasta tridimensionalidad, pero hay veces no es lo mismo tener el objeto físico y tratar de orientarse a tener estos gráficos. ¿Okay? Vamos a mirar entonces estas estructuras para uno comenzar a entender eso en 3 dimensiones. Mirar en realidad en 2 dimensiones como es. Entonces ustedes lo van a tener, estas son las características de la irrigación del cerebro.
¿Para qué creen ustedes que existe el polígono de Willis y por qué creen que hay una circulación anterior y una circulación posterior y que está conectado? ¿Para qué? La parte anterior. Exacto. Pero pues si hay una carótida de un lado, hay una carótida del otro lado, ¿sí? Hay una cerebral posterior de un lado y cerebral posterior del otro lado. ¿Por qué tiene que estar comunicado? Sí. Ajá. Exactamente. Entonces, el flujo de todo el encéfalo tiene que tener como un plan A, un plan B y un plan C. Imagínense que solamente hubiera una arteria para el lado derecho y una arteria para el lado izquierdo, de un momento a otro se ocluye, pues ya uno no tiene nada que hacer. O mientras llega a algún lugar, pues ya lo que se dañó del cerebro es gigantesco. Todas estas comunicaciones entre las arterias y las diferentes venas están diseñadas para que si en algún momento no funciona de la forma más adecuada, exista por otro lado una posibilidad de que alcance a llegar la misma cantidad de sangre o lo más similar para que esa área del cerebro, ese tejido y esas neuronas no se vayan a morir. ¿Okay? No vayan a llegar a un punto de no retorno, que es el punto que ustedes vieron en la célula, que es de apoptosis y de necrosis, en el cual después, si ustedes vuelven a colocar sangre, vuelven a restaurar el flujo de sangre en una región, si ya las neuronas pasaron el umbral de la necrosis y apoptosis, ya no hay nada que hacer. Para eso es lo más importante. Entonces, por eso es todas estas comunicaciones que existen entre las arterias. Y esta es la gráfica en la cual nos vamos a referir. Muy bien. Entonces, aquí está. Ahí está el pointer. Voy a repetir lo mismo que está en los videos, pero muy corto, porque si ya lo revisaron, pues no es volver a repetir. Ustedes tienen que haber leído. Si no lo leyeron, ¿quién de corazón no le va a pasar nada? Me puede decir que no se vio los videos, todos. No pasa nada. Todos. Exacto. ¿Por qué? Profe, me cogió así. ¿Por qué no los vieron todos? Entonces ahí es que uno tiene que comenzar a evaluarse de cómo está preparándose para las clases. Porque cuando uno no lee todo para una clase y piensa que en la clase le van a decir todo, está compitiendo con la adquisición de conocimiento en desventaja. Acuérdense que deben siempre de tener un estudio previo de todo el tema, todo, no un pedacito. Después venir a la clase a tratar de solucionar y ver cómo el profesor trata de darles ese mismo conocimiento, pero concentrado en algo y el por qué. Y después que salgan de la clase, antes del examen, lo que tienen que repasar es, esta carótida interna, a veces no me recuerdo bien de las ramas, van y la repasan, y con eso no solamente sacan un buen examen, sino que se les queda en la memoria de una forma más prolongada la información. ¿Qué significa? Que los que no vieron los videos, todos, pues están en una desventaja de los que sí. Todos. ¿Qué significa? Que tienen que terminar la clase y ojalá hoy mismo que tienen esta información muy fresca, véanlos, termínenlos, son muy cortos. ¿Cuántas veces ustedes se han quedado hasta las 2, 3 de la mañana haciendo así para arriba, viendo cosas de películas? Muchas veces, a uno le ha pasado. Y uno dice, mira, a la 1 de la mañana yo viendo qué pendejadas. Y unos videos que son de 3 minutos, 8 minutos, no los acabamos de ver todos. Entonces eso tiene que uno comenzar a mirar. ¿Por qué? Para que cuando ustedes vengan acá, tengan ese conocimiento y esa base mejor. Entonces eso es como una autoevaluación. Si ustedes vieron en todos los videos, existe una secuencia para hablar de la circulación anterior,
y la circulación posterior. Y acuérdense de algunas cosas que pasan en la naturaleza. La parte derecha y la parte izquierda, cuando son iguales, no pasa nada. Pero cuando la parte derecha del cuerpo y la parte izquierda es diferente, ahí es que uno comienza a equivocarse, porque le dicen, ¿dónde está el tronco brachiocefálico? ¿En el lado derecho o izquierdo? Derecho, porque lo tienen ahorita. Después pasa un mes, después pasa un año, después pasan 2, después pasan 3, después pasan 4 y después pasa de pronto en el internado. Bueno, este paciente está en cirugía general, tiene una lesión por un arma de fuego en el tronco brachiocefálico. Entonces le dicen a alguien, doctora, usted que está allá, ese tronco brachiocefálico está hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo del cuello. ¿Ustedes con esa? ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener eso muy claro desde ahora. Entonces, si hacia el lado derecho hay un tronco brachiocefálico, hay que saber hacia el lado izquierdo que no. Un callado de la aorta, un origen común para el tronco brachiocefálico que está hacia la derecha, mientras que la carótida común y la subclavia izquierda vienen directamente del callado de la aorta. Bueno, cosas importantes del tronco brachiocefálico es que del tronco brachiocefálico se origina la subclavia y la arteria carótida común del lado derecho. Hablemos de la circulación posterior. La circulación posterior está dada por 2 arterias que cada una de ellas nace de las arterias subclavias tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Qué significa? Que si algún momento le preguntan ¿de dónde sale la arteria vertebral del lado derecho? Entonces le ponen A, tronco brachiocefálico, B, callado de la aorta, C, carótida común, D, subclavia derecha. Entonces ustedes tienen que acordarse que tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo salen de la subclavia. ¿Y dónde están aquí? Mírenlas de un lado y del otro. Aquí está una, acá está la otra, dan una curva. ¿Y qué tiene importante esto? Hay unas rayitas. Estas rayitas son un lugar para que ustedes se acuerden lo que leyeron y vieron en el video, es que las 2 arterias vertebrales, después de que se originan en las subclavias, ingresan a unas estructuras óseas relacionadas con cada una de las vértebras cervicales. ¿Desde qué nivel? No. Esa línea que está allí. Esa línea que está ahí es diferente a esta línea que está acá. ¿Quién se acuerda, quién leyó, quién se acuerda de los videos que dicen las 2 arterias vertebrales ingresan a unos forámenes o los forámenes vertebrales óseos de las vértebras cervicales? ¿Desde qué nivel aproximadamente? C6. ¿Ves por qué no lo decís? Estúpida. Más o menos en la 6ª vértebra cervical, C6, es que las 2 arterias vertebrales ingresan a esos forámenes. Mírenlas donde están allí. Y cuando ingresan, miren, se vuelven paralelas, una al lado de la otra. ¿Dónde está lo que ustedes están diciendo entre C1 y C2? Entre C1 y C2, las arterias vertebrales hacen una curva o una S invertida, ingresan al foramen, a un foramen de la base del cráneo que es el foramen magno, y después buscan una con la otra para formar la arteria basilar. Entonces es diferente el lugar donde están ingresando. Este es C6 y este es C1, C2 más o menos, donde hacen esa curva pasando por esos forámenes para poder ingresar por el foramen magno, perforan la dura madre y se vuelven de estar extradurales, o sea, fuera de la dura madre, a estar dentro de la dura madre. Una del lado derecho busca la del lado izquierdo, se unen
en la parte anterior del tallo, donde está el bulbo, donde está el puente y el mesencéfalo, y asciende en la parte anterior, en especial en la parte anterior del puente, para formar la arteria basilar y después dividirse en cerebral posterior del lado derecho y cerebral posterior del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces miren cómo vamos recordando eso. ¿Para qué es importante saber eso de dónde están ingresando las arterias vertebrales a los forámenes de las vértebras o los huesos de las vértebras? ¿Para qué piensan que es importante? Pues porque eso es como que es 6, ok, sí, me lo aprendo de memoria, pero ¿para qué? Exactamente, para que cuando ustedes encuentren después un paciente que tenga una lesión en la vértebra C6, C5, C4, C3, C2 o C1 en la parte lateral de la vértebra por donde está el foramen de la vertebral, pues ustedes ¿qué tienen que sospechar? Pues tienen que comenzar a sospechar, ¿será que esa lesión o esa fractura o ese movimiento de la vértebra en ese lugar, ¿será que dañó a la arteria vertebral? Ustedes no se acuerdan que por ahí pasa la vertebral, el paciente está perfecto, hubo un accidente de tránsito. La gran mayoría de los accidentes de tránsito los están viendo ¿quién? Los médicos generales, en nivel 1, nivel 2 y hay veces nivel 3 donde no hay emergenciólogos. Entonces, y si el médico general no se acuerda, el señor está perfecto, le duele un poquito el cuello, ¿y qué le pasó? Se accidentó. ¿O qué le pasó? No, es que me hirieron con un cuchillo. ¿O qué le pasó? No, es que me dieron un balazo en el cuello. Y no se acuerda que en esas vértebras, en la parte lateral, puede estar pasando la vertebral y no le pasa nada. Señor, ¿usted cómo está? Bien, mueve los brazos, mueve las piernas, perfecto. ¿Me puedo ir para la casa, doctor? Sí, váyase, que consulte por la consulta externa. Se va, a las 3 horas vuelve en coma o muerto. Y ustedes dicen, ¿lo que pasó? El señor estaba perfecto. Pues por eso ustedes no pueden ser unas personas que están adquiriendo licencia para matar con la medicina. Tienen que es para evitar que una persona no se complique. Y una de las cosas es adquirir el conocimiento que de C6 hasta C1, C2, pues la vertebral está allí. Y si ustedes ven en las radiografías, porque ustedes pueden estar en un nivel 1, pero si en el nivel 1 hay radiografías, ustedes ven que hay algo que está muy cerca de donde está la vertebral, desde C6 hasta C1, pues ustedes tienen que mandar a ese paciente a un nivel de más complejidad para que le hagan una escanografía, para que le hagan un TAC de los huesos y para que le miren la arteria vertebral de ese lado. ¿Por qué creen que ese paciente se puede morir si se le daña una vertebral? Pero muchas veces sí se puede tapar totalmente. ¿Hay vertebral del otro lado? Sí. Entonces significa que esa es otra forma de protección que tiene el cerebro y la médula. Se tapa la de un lado y funciona la del otro lado. ¿Para qué? Para llevarle sangre a una arteria que sí es muy importante, que es la arteria basilar. La arteria basilar le está dando irrigación a 2/3 partes del puente, donde está la gran mayoría que ustedes están viendo, ya vieron, de fibras y de núcleos que comunican toda la corteza con todo el cuerpo. Entonces imagínense, por eso si se daña de un lado, ¿qué pasa? Pues se trata de complementar con la del otro lado. Pero imagínense que esa arteria vertebral no se tapó totalmente, sino que quedó con una lesión. O sea, se dañó parcialmente. Y en algún momento ese daño es en la capa más interna de la arteria, que es el endotelio. Si el endotelio está dañado, por ahí está pasando sangre todo el tiempo. Y si está pasando sangre todo el tiempo y hay una lesión o una alteración de la arteria, se puede generar un trombo, se puede comenzar a generar todo el proceso de generar una coagulación. Y si se genera un coágulo ahí, de pronto no hay problema, pero el problema es si el coágulo se va por el flujo. Imagínense, digamos que esa persona se dañó
en una arteria vertebral. No se tapó toda, sino que quedó parcialmente dañada. Se forma un trombo aquí y digamos que el trombo comienza a viajar con la sangre, llega a la arteria basilar y la tapa. No le llega irrigación al tallo en el puente y la gran mayoría se muere de forma instantánea. Y si no se mueren, ojalá se hubieran muerto. ¿Por qué? Porque imagínense que una persona se le dañe 2/3 partes del puente. Es un síndrome que se llama síndrome de enclaustramiento o síndrome de lock-in, que toda la corteza funciona, o sea, esa persona siente, piensa, escucha, pero no puede hablar y no se puede mover. Entonces está literalmente enclaustrada o encarcelada en sí mismo. Entonces imagínense una persona que le pase esto y ustedes no lo detecten, vaya a la casa, se le genere un trombo, se tape la basilar, no se muera. Imagínense el sufrimiento que puede generar en una persona. Si es una detección muy temprana, uno puede ingresar y uno puede tratar de quitar el trombo. Pero si ya es muy tardío, lo que hemos dicho, ustedes pueden quitar el trombo, pero si las neuronas, los axones que estaban en el puente pasaron ya a necrosis y apoptosis, no hay nada. Ahí, cuando ustedes lleguen a neurología, van a ver que existen dos cifras más, pues, mágicas. Lo ideal es que tiempo es cerebro, que en 1 hora se puede hacer todo, que pasó a 4.5 horas, y ahorita se está hablando más o menos en 6.5 horas, para poder hacer lo que más rápido se pueda para que se retiró la irrigación de un lado, se pueda volver a dar y que esa área del cerebro se recupere lo más rápido que se pueda y que quede con el menos déficit posible. ¿Okay? Eso lo van a ver después cuando vean ya la patología isquémica. Entonces, ¿para qué es importante para eso? ¿Para qué otra cosa es importante? Porque ustedes han escuchado o van a escuchar la gente que hace quiropráctica. Los quiroprácticos. ¿Qué hacen los quiroprácticos en el cuello? Ahorita le están haciendo quiropraxia hasta a los perros, ¿no han visto? Está pobre perrito y pero después salen felices, ¿no? ¿Qué es la quiropraxia? La quiropraxia literalmente es hacer un movimiento brusco para que una articulación salga y vuelva otra vez a su lugar. ¿Para qué? Para que la compresión que se tenía en una articulación se libere y eso genera un alivio, pero es un alivio momentáneo porque después vuelve y le duele, entonces vuelve donde el quiropráctico y si el quiropráctico le hace ese masaje en 500.000 pesos, pues a las 2 semanas vuelve y otros 500.000 pesos y a las 2 semanas vuelve y otros 500.000 pesos. Sí, por eso les estoy diciendo, ese tipo de terapias, si ustedes saben de neuroanatomía, no se la van a recomendar a nadie. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes le estén haciendo a algún familiar o a algún conocido ese tipo de estiramientos y cuando se hace eso, miren lo que les dije, los huesos de la columna se mueven y vuelven otra vez a esa posición. Y si en esos huesos, ¿dónde está pasando la arteria vertebral? Desde C6 hasta C1. Y si en algún momento se estira más de lo normal, esa arteria, en algunas de las capas de la arteria, se puede estirar más de lo que resiste y se puede dañar. Así sea que uno mismo se esté haciendo así. Pues no significa que si una vez ustedes hicieron esto, entonces ya no. Los quiroprácticos muchas veces hacen eso muy fuerte. No estoy diciendo que la quiropraxia en algunos casos selectivos para algunas cosas diferentes pueden funcionar, pero en la parte del cuello hay que tener mucho cuidado porque no le estoy diciendo que todo el mundo que le hagan eso le va a pasar, sino que es un riesgo. ¿Y usted se quiere someter a un riesgo? No. Usted no quiere someterse a un riesgo de que se le vaya a dañar una arteria vertebral por solamente un movimiento o un masaje que después le va a volver a dar del dolor. ¿Ok? ¿Sí? Existen una cantidad de cosas que pueden hacer, pero no quiero.
que después vas a aprender. Porque si no, no se levantaba para clase de 7. Entonces, para eso tiene que usted que aprender que esa arteria vertebral está ahí. Porque si se daña, se puede generar un trombo y el trombo o tapa la arteria vertebral o puede tapar la arteria basilar. La otra cosa que puede pasar es que si se dañan las paredes de la arteria, la sangre, como el líquido, como el agua, ¿qué busca? Cuando hay una gotera, ¿quién ha visto una gotera en la casa o en algún lugar, en una finca, en una edificación? Cuando llueve y hay una grieta, ¿qué hace el agua? Busca. Sale por ahí, ¿hasta qué? Hasta que no se repara toda la grieta. Entonces imagínense una arteria que tiene las 3 capas y que la capa más interna tiene una lesión. La sangre comienza a buscar la posibilidad por presión de meterse entre las capas de las arterias y genera una cosa que se llama disección arterial. O sea que las mismas capas de la arteria se comienzan a separar por la sangre que está pasando por la presión de la contracción del corazón. Y el problema no tanto es aquí. Digamos que se daña la arteria en este lugar, no hay tanto problema. En la mitad de la arteria no hay tanto problema. Más lejana la arteria no hay tanto problema. Pero hay un problema muy grande porque de cada una de las arterias vertebrales salen estas 2 arterias pequeñitas que van a darle irrigación a una parte del cerebro, en especial del cerebelo. Esas 2 arterias que salen de las arterias vertebrales, ¿cómo se llaman? Update en Melissa. No, cerebral posterior, no. Arterias cerebelosas posterior-inferiores o la famosa pica. ¿Se acuerdan? Pica. Y si hay una pica, hay otro que escucharon y vieron ahí que se llama AICA, que es la arteria cerebelosa antero-inferior. Esas dos tipos de arterias están dándole irrigación a la parte inferior, anterior y posterior del cerebelo. Entonces, la arteria cerebelosa posterior-inferior sale de la arteria vertebral. Y la arteria cerebelosa antero-inferior, ¿de dónde sale? De la basilar. Y sale la basilar, aquí está, en la primera porción, que sería esta que está aquí y esta que está acá. Sería la AICA. ¿Para qué es importante saber eso? Es importante porque si estamos hablando de la disección, ¿sí? ¿Qué cosa? Como sueño. Arteria cerebelosa posterior-inferior viene, sueño. se origina en la vertebral. La arteria cerebelosa antero-inferior, miren aquí la basilar y sale de la primera porción. ¿Sí? Exacto. Muy bien. Acuérdense. Ay, venga, y usted que era de abril. Postero-inferior y antero-inferior. ¿No? ¿Qué es importante que estamos hablando de la